Hola, buenas tardes. Bueno, estamos aquí reunidos con Carolina, una socia, una gran compañera, una amiga, y el día de hoy vamos a tratar un tema muy bonito, un tema muy especial, sobre todo encaminado hacia el emprendimiento. Caro, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Mauro, gracias. ¿Y tú cómo estás? Excelente, Caro. Bueno, feliz tarde para todos. Hoy pues estoy acá con Mauro. Vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con el emprendimiento para todas aquellas personas que están en el mundo del emprendimiento o que están pensando en emprender. El tema del emprendimiento es algo que ha venido impactando mucho en mi vida. Cuando comencé el programa Descubriendo Emprendedores, he tenido la oportunidad, Caro, de conocer muchas historias de muchas personas que dieron esos pasos tan importantes a la hora de emprender y que de alguna manera se han enfrentado a muchos retos, a muchos desafíos, pero seguramente también han sentido en algún momento esas frustraciones porque las metas y los sueños a veces se nos pierden en el camino. Por eso a este programa lo quisimos llamar Emprendiendo hacia la Libertad. Claro, ese nombre, Emprender hacia la Libertad, ¿qué te resuena? Bueno, pues para mí la palabra libertad es súper importante porque tiene que ver mucho con mi sueño. Eh, que yo lo llamo el triángulo de la libertad. Entonces creo que la palabra libertad no es solamente que tú puedas hacer lo que tú deseas, sino que también ese sueño que te lleva a la libertad, a hacer lo que te apasiona, lo que sueñas, también te dé una libertad financiera, también te dé como una libertad donde sientas que puedes tener el control de tu vida. Uh -huh. El tema de la libertad es lo que muchos buscamos. Cuando dejamos, de pronto sí hemos tenido la oportunidad de trabajar como lo hemos hecho nosotros a nivel de Uh docencia, -huh. donde vamos a una institución, estamos dejando nosotros un legado también muy importante, pero otras personas trabajarán para una empresa X y un día deciden emprender. Ese título que hoy le estamos dando a este capítulo precisamente está enfocado hacia la búsqueda de eso, de esa libertad. Y cuando hablamos de libertad, podría ser como tú lo dices, libertad financiera, libertad de tiempo, pero también hay otras razones que enmarcan todo lo que significa el emprendimiento. Cuando, por ejemplo, hablamos de que yo quiero ser mi propio jefe, no quiero trabajar para otra persona, sino dar todo mi esfuerzo hacia lo que es el desarrollo de mi ser con un resultado también muy propio, muy para mí. En ese sentido, Caro, nosotros como docentes, a mí, el haber descubierto muchos emprendedores me generó como esa inquietud, me fue sembrando como esas ganas, me fue sembrando como esa necesidad también de vivir el mundo del emprendimiento. En el caso tuyo como docente, ¿qué te llevó a buscar emprender en una oportunidad de negocio como la que estás trabajando hoy en día? Bueno, Mauro, en mi caso pues fueron varias situaciones. Mi pareja tiene pues otra profesión diferente a la mía, tecnólogo en alimentos, y él quería aplicar lo que había aprendido. Entonces él trabajaba en varios sitios, pero no se sentía como a gusto. Y yo también le detecté eso y le dije, no, es que tú no sirves para ser empleado porque ahí no te sientes cómodo. Siempre has dicho y siempre era como ese sueño de yo quiero emprender. Entonces yo le dije, emprende, porque eso es lo que tú quieres hacer. Entonces, digamos, también al ver que él tomó esa decisión y se lanzó a emprender en su negocio para ya hacer lo que él había aprendido, también eso influye en mí, pero también influye que en el año 2019 yo hago mi primer viaje a conocer el mar. Entonces imagínate ya casi tantos años de vida y apenas en el año 2019 yo pude ir a conocer el mar, que fue a Ecuador, Mompiche. Siempre me encanta, nunca lo olvidaré. Y ahí fue cuando yo empecé a ver como tanto turista, pero a la vez personas que iban a la playa y que después yo las veía como en su computador o como trabajando, pero estaban también paseando. Entonces, pues para mí eso fue, a pesar de que ya tenía muchos años de vida, para mí eso fue algo impactante porque en mi mente estaba era que uno estudiaba, trabajaba, iba a un lugar, ¿cierto? O el que emprende tiene su local, pero pues yo no nunca había vivido esa experiencia y eso me llamó mucho la atención
Y yo le dije a mi hermana, ¿qué harán esas personas que están en la playa y que las veo también trabajando? De ahí empecé a investigar también sobre, ese, cómo tener ese tipo de vida, esa calidad de vida, de poder viajar, pero al mismo tiempo trabajar. Entonces eso a mí también me alimentó como ese sentimiento de libertad. Así es. Muchas veces buscamos emprender. Quiero montar un negocio y yo lo escucho de muchas personas. Yo quiero tener un negocio propio, yo quiero dedicarme a él. Y cuando nosotros entramos a este mundo nos encontramos con muchos estadios en el cual decimos, bueno, ese emprendimiento me va a permitir ir a la playa, trabajar desde allá, pero también disfrutar del tiempo, o ese emprendimiento va a requerir que yo tenga que estar 100%, entre comillas, Ujú. esclavizado allí, a ese negocio. Y desde una experiencia muy personal, mi padre toda la vida tuvo negocio y con él nos educó. Y hoy en día doy gracias a Dios porque tuve un papá que fue responsable, que se dedicó a su unidad de negocio, pero también reconozco que él no pudo disfrutar mucho de la vida, porque cuando teníamos una celebración familiar, un paseo, queríamos viajar, pues realmente sus tiempos fueron muy cortos, muy limitados, dado que si él se iba, pues no había quien Claro. estuviera en el negocio como tal. Entonces, en ese sentido, cuando iniciamos una idea de negocio, la pregunta, y para que tú también me dejes allí el comentario y nos compartas desde tu experiencia, es, ¿qué buscas? ¿Qué buscas a la hora de emprender? ¿Tú qué buscarías a la hora de emprender, Carolina? Libertad. A la hora de emprender, sí, o sea, algo que a mí me permita sentir que estoy en control de mi tiempo, eso es vital, sentir que estoy en control de mi tiempo, que me permite disfrutar con mi familia, que me permite también ir adquiriendo lógicamente una libertad financiera, pues paso a paso, eh, y algo que me apasione, ¿no? Es importante que en lo que uno va a emprender sea que le apasiona, que le gusta. Exacto. Lo mismo pensaba a la hora de conocer tantas historias de emprendedores que compartían. Yo también dije, bueno, yo quiero emprender, pero basándome un poco en la experiencia que tuvo mi padre, en la experiencia que he podido observar en medio de muchas personas que emprenden y siguen también siendo presentes 100% en sus unidades de negocio, yo decía, yo lo quiero hacer, pero no así. Así, pero no así. Y mira que ahí te entiendo muy bien, porque mi esposo, él está en su emprendimiento, ¿cierto? Y es feliz en su emprendimiento, pero lógicamente hay momentos donde se siente muy agotado porque él es el que hace todo, ¿cierto? Cuando uno está iniciando, está emprendiendo, pues no va a tener el capital para tener empleados, entonces él es el que hace absolutamente todo. Entonces, él, digamos que cambió su empleo, tiene su emprendimiento, está haciendo lo de él, pero igualmente no tiene libertad de tiempo, porque tiene que estar ahí 100%. A veces son las 11 de la noche, 11:30, y apenas se está acostando de terminar, digamos, toda la producción. Así es. Lo otro, Caro, es cuando emprendemos, estamos en la búsqueda de ese sueño, ¿cierto? Y el sueño para cada uno de nosotros puede ser diferente, ¿sí? En el caso personal, yo quiero libertad, quiero encontrar libertad. Cuando a mí me dicen que mi libertad está a mis 62 años cuando llegue a la pensión, wow, yo de verdad sufro un poco por eso, Sí. porque no sé en primer lugar si llegaré a los 62 años. Si llego, no sé si llegaré con buena salud. Y si llego con buena salud, ojalá llegue con una muy buena solvencia económica para poder disfrutarlo, porque podemos ver muchas experiencias de personas que están llegando a su edad pensional, salen a disfrutar del tiempo, pero en muchas ocasiones lamentablemente llegan enfermos o llegan con muchas deudas y completamente cambia el escenario a la hora de pensar en bienestar con tiempo y con libertad. En ese aspecto, Caro, cómo te vislumbras tú dentro de una unidad de negocio que logres encontrar eso que tú acabas de decir? Pues sí, mira, mi meta es el emprendimiento que yo haga, ¿cierto? Ponerle todo mi esfuerzo, mi disciplina, mi compromiso, pero
con esa idea de que esa unidad de negocio me lleve a esa libertad, ¿cierto? Y no, como tú dices, tener que esperar hasta la edad de pensión. A nosotros nos enseñaron que estudiar, y eso está muy bien, estudiar, emplearse, y consiguió su empleo, y qué maravilloso, y ya, espere la pensión. Hoy en día ya hemos ido cambiando esa mentalidad, porque ya vemos que esa pensión, pues primero, ya hoy es como para sobrevivir. Si tú quieres pasear, si tú quieres cumplir tus sueños, esa pensión no te va a dar para eso. Y digamos, yo lo que pretendo es que mi unidad de negocio en este momento que estoy llevando a cabo me pueda llevar a ese camino, ¿cierto? Que es un proceso, disfrutar el proceso, disfrutar esa evolución, porque no es solamente llego allá, pero para llegar allá hay que ir escalón tras escalón, entonces es entender que también debe haber un cambio de pensamiento, ¿cierto? Una transformación y que voy avanzando con disciplina y compromiso, sabiendo que me va a llevar hacia esa libertad. Es muy marcado cuando nosotros iniciamos en nuestra etapa formativa, cómo desde pequeño nos empiezan a estructurar desde una mentalidad tal que te dicen, cuando termines tu escuela, tu colegio, tu universidad, debes irte a llevar una hoja de vida y emplearte para una empresa, trabajar por 40, 50 años y a partir de allí buscar la pensión. Y para muchas personas eso es el éxito. Y está bien, eso no lo vamos a discutir, ni más faltaba. Pero a costa de que nosotros estamos encaminados siempre en ese mismo sistema. Muy pocas personas han dado un paso diferente, porque creo que cuando damos el paso tan importante de emprender es porque queremos romper un paradigma de que no necesariamente tengo que estar yo empleado, sino que tengo también la posibilidad de ser empresario, cambiar esa mentalidad para volverme un empresario, tener mi unidad de negocio, pero también algo muy importante que dice Carolina y es ese cambio mental, esa transformación, porque esa transformación de ese sistema que nos está encaminando siempre hacia el trabajo a una empresa X, para yo poder empezar un emprendimiento con cualquier unidad de negocio, donde yo pueda encontrar esa libertad, pero que también pueda encontrar una buena recurso económico, unas buenas ganancias, yo tengo que empezar a cambiar mi mentalidad y eso lo cambio desde qué, desde la La educación. educación. Sí, mira que ahora veía un video de Elon Musk y él hablaba de que muchas personas quieren el cambio. O sea, tú le preguntas, ¿estás contento con tu vida actual? No. ¿Quieres un cambio? ¿Quieres mejorar financieramente? ¿Quieres una mejor calidad de vida, bienestar? Sí, pero que inmediatamente se dan cuenta de los pasos que hay que llevar a cabo cuando se les dice, mira, es que tienes que educarte, tienes que cambiar tus pensamientos, esos pensamientos limitantes, tienes que abrir tu mente, o sea, que tienen que hacer un esfuerzo, entonces que la mayoría desisten. O sea, quieren ese cambio de vida, pero lo quieren de una manera fácil, de la noche a la mañana. Entonces allí él explicaba como los esfuerzos que hay que hacer cuando se quiere ese cambio. Así es, y los resultados son los que nosotros queremos que lleguen así, como lo acabas de decir. Yo quiero emprender porque de alguna manera el dinero es importante para poderlo disfrutar, disfrutarlo con mi familia, poder viajar, X cantidad de cosas podemos hacer. Pero lo que no logramos muchas veces comprender es que para poder llegar a ese punto tenemos que vivir un camino, tenemos que pagar un precio. Y en ese pagar el precio tiene que ver la educación, entrar a un sistema, Sí. conocer de un sistema empresarial que me vaya a mí mostrando el camino de cómo lo puedo ir logrando, de cómo lo puedo ir formando. Y muchas veces ahí, Carolina, es donde nosotros no estamos dispuestos, porque como tú lo dices, estamos esperando resultados inmediatos. En ese sentido, hoy por hoy podemos encontrar mucha publicidad en oportunidades de negocio como las inversiones. Entonces Sí. vamos a invertir, invertimos X cantidad de dinero pensando que en un mes, 2 meses, porque lo dicen en las publicidades, te vamos a duplicar, triplicar o
multiplicar cuantificar. esa cantidad de dinero. Cuando queremos los resultados inmediatos, ahí muchas veces entramos en esas frustraciones que nos impiden luego continuar en otro proceso y al final terminamos volviendo al mismo sistema. Sí. Vamos a buscar empleo, vamos nuevamente a seguir porque es lo seguro. ¿Sí? Exacto, sí, mira, porque la mayoría que tenemos una mentalidad de empleados, estamos enseñados a que vamos, hacemos un trabajo y nos pagan cada 15 o cada mes. Entonces, claro, estamos enseñados a tener el dinero ahí inmediatamente, pero en ese empleo el dinero es limitado, o sea, tú sabes que quincenal o mensualmente ese es tu dinero. Cuando vamos a emprender, como hay que tener paciencia, esfuerzo, ¿cierto? Hay que tener ese cambio de mentalidad. Y si no vemos el dinero ahí, a los 15 días que empezamos el emprendimiento, al mes, no vemos el dinero, entonces simplemente decimos, esto no funciona. Pero por eso es tan importante la educación. Porque si vamos a ese cambio de mentalidad, vamos a entender, es que yo voy hacia mi libertad. Si yo sigo aquí, todos los años que tengo que trabajar para pensionarme, pues sigo siendo esclavo de ese sistema. Pero si yo quiero, porque el que se sienta bien allí está muy bien, pero si tú empiezas a sentir que quieres un cambio, pues tienes que tener en cuenta que hay que educarse para poder ir hacia ese camino, hacia la libertad. Y otra cosa, cuando nosotros hablamos de educación, muchas veces dejamos que la educación sea el comentario de un tercero. Por ejemplo, yo quiero montar un emprendimiento y lo primero que hago es preguntarle a otra persona, mira, ¿qué te parece si yo hago esto? Resulta que en esa pregunta tú le estás dando mucho poder a esa persona, porque de acuerdo a la experiencia que esa persona haya vivido, de esa misma experiencia te va a hablar a ti. Y ahí es donde o te puede impulsar o te puede frenar. Las experiencias las debemos de ir creando nosotros mismos, desde la educación, pero desde una educación donde encontremos a los mentores, a las personas que han vivido el proceso y que hoy te pueden estar diciendo, mira, el negocio se hace de esta manera, pero no cuando le preguntamos a personas que no han logrado el mismo éxito o no tienen el éxito y nosotros le damos ese poder para que ellas opinen frente a esas ideas y hacia esos sueños y metas que nosotros queremos empezar a construir a través de nuestro emprendimiento. Sí, como tú dices, claro, es muy importante porque si yo le pregunto a mi círculo cercano, pues ellos me van a decir, no, ¿cómo vas a emprender? Eso no funciona, eso está muy difícil, hoy en día no. Eh, entonces les digo, no, pero yo voy a seguir en mi empleo, pero quiero emprender. No, pero vas a perder el tiempo, vas a perder el dinero, ¿cierto? Porque tienen esa mentalidad de empleados, o sea, mi círculo cercano es así. Entonces, como dice Mauro, allí es donde hay que empezar a investigar y a mirar dónde se encuentra esa verdadera educación de personas que han vivido la experiencia, que han vivido el proceso, como dice Mauro, han pagado el precio. Porque hay personas que han iniciado el proceso pero han desistido, ¿cierto? Pero las personas que han ido paso a paso, se han esforzado, han pagado ese precio, pues son las personas que te pueden liderar, que te pueden educar, que te pueden ir llevando en ese paso a paso para poder hacer ese cambio de mentalidad, poder irnos hacia ese camino, pero entonces es buscar los mentores idóneos. Exacto. Ahora bien, en las experiencias que he podido encontrar con los emprendedores, algo que ha dejado muy marcado este proceso es que no solamente es la motivación. ¿Qué me lleva a mí a emprender por primera vez? La motivación. Yo me motivo, quiero montar un negocio, quiero montar un restaurante, quiero vender ropa, quiero vender zapatos, quiero hacer X negocio y estoy muy motivado. Y cuando empiezo con el proceso y lo que decimos, si el resultado en la inmediatez no se da, terminamos cerrando el negocio y nosotros seríamos a esa tercera persona que cuando nos pregunten vamos a decir, eso no sirve. ¿Por qué? Porque solo actuamos desde la motivación. Y aquí hay algo muy importante que como emprendedores nosotros tenemos que ir conociendo. Y es que un emprendedor
no solo necesita de la motivación, necesita de la disciplina, necesita de la resiliencia, necesita el saber conocer y estar abierto al aprendizaje, al poder decir yo puedo hacerlo, al poder observar dónde están las diferentes oportunidades, pero también dónde están los posibles riesgos. Pero también hay que decirlo, también hay que asumir riesgos en su momento. Un emprendedor tiene que asumir riesgos para poder encontrar muchas veces esa brujulita que nos vaya conduciendo hacia ese objetivo y esa meta que todos deseamos, Caro. Sí, Mauro, al momento de emprender, claro, está lo que tú dices, la motivación. Quiero hacerlo porque quiero mi sueño, pero es muy importante la disciplina, ¿sí? O no sé si lo llamaríamos más bien la autodisciplina, porque yo, por ejemplo, como empleada tengo una disciplina, ¿cierto? Debo de cumplir, pero ya cuando el negocio es mío, la empresa es mía, ya pues yo soy mi propio jefe, entonces soy yo la que tengo que tener esa autodisciplina, ese compromiso y también tener siempre el sueño muy presente. ¿Por qué? ¿Por qué empecé esto? ¿Por qué quiero seguir? Y también entender que ese proceso de transformación y de emprendimiento hay muchas alegrías, pero también hay desafíos, también hay obstáculos, también es doloroso en ese proceso porque es toda una transformación y la transformación duele, pero es tener en mente, yo creo que es tener en mente siempre el por qué, siempre acordarme y tener presente por qué inicié esto, más allá de si lo quiero hacer o hay momentos en que quiero desistir. Es como la persona que inicia en un deporte, en una disciplina de deporte. Muchas veces ya está agotado, muchas veces quiere tirar la toalla, como decimos, no lo quiere hacer, pero ¿qué lo lleva a seguir entrenando, a seguir esforzándose? El tener presente el por qué lo inició, por qué quiero llegar a esa meta. Entonces creo que es importante eso. Y allí volví e insisto, la educación va a ser muy importante. El escuchar un buen libro, un audiolibro, el leer un libro, el escuchar a esas personas que han logrado el éxito a través de la creación de empresa, esas personas siempre nos van a estar alimentando y nos van a estar guiando frente a lo que estamos haciendo. Por eso aquí, en Emprendiendo hacia la Libertad, queremos ir llevando este hilo conductor que nos vaya mostrando cómo podemos lograr esos objetivos, cómo podemos ir plasmando, pero sobre todo volviéndolo realidad, esos sueños que todos tenemos en nuestro interior. No dejes de seguirnos siempre en nuestras redes sociales a través de las cuentas de YouTube, Caro Emprende. Y el guión al piso profe 29. Igualmente con las mismas cuentas nos encontrarás en Instagram y vamos a estar compartiendo muchos tips de estas oportunidades que hoy por hoy podemos tener para que tu emprendimiento no sea parte del 80% que termina cerrando, sino que sea parte de ese 20% que logra perdurar en el tiempo y que puede llegar a cumplir esos sueños y metas que todos tenemos. Claro, qué rico este espacio que hemos compartido Sí, este ratito. para terminar, quiero decirle a quienes nos puedan ver, nuestra intención es que vamos paso a paso. Mauro y yo estamos iniciando en este mundo de emprender y queremos también que ustedes sean parte de esa experiencia de nosotros y nosotros también aportarles ese conocimiento y aportarles nuestra experiencia, entender que emprender da miedo, pero que así tengamos ese miedo, es bueno hacerlo, es bueno lanzarnos y que aquí estamos nosotros para acompañarlos en ese proceso, compartiéndoles también nuestras experiencias. Por eso aquí les voy a dejar las cuentas del canal de Caro Emprende y del Profe 29 para que nos sigan, para que nos dé corazoncitos, compartan y obviamente suscríbanse a nuestro canal y síganos a través de nuestras redes sociales. A todos ustedes, muchas gracias y nos veremos en un próximo capítulo.